Hola, buenos días, buenas tardes. Hoy les presento la charla correspondiente a la semana 3 de febrero, el arte de vivir con atención plena. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes cambiar la forma en que te relacionas con el mundo? ¿De qué manera puedes contribuir al que el mundo sea uno que funcione para todos? Un primer paso que puedes dar es descubrir, en primer lugar, cuáles son esos prejuicios, esos pensamientos e historias que están ocultas en tu interior. Una vez que tomas conciencia de ellos, automáticamente la forma en que ves el mundo y la forma en que participas en él van a cambiar. Ahora comparto con ustedes una frase. Tomo conciencia de la forma en que transmito mi fuerza vital al mundo. ¿Qué es lo que transmito? ¿Cuál es la energía? ¿Cuál es la actitud que muestro frente al mundo? En momentos de turbulencia y oscuridad, la sociedad tiende a polarizarse. A veces esa polarización se vuelve extrema, al punto de considerar a la otra persona, que no piensa ni actúa igual que yo, como mi feroz enemigo. Detengámonos a pensar un poco más sobre este punto. ¿Es realmente esa persona mi enemiga? ¿Es quien debo de luchar y debo tratar de vencer? En los años de 1960 surgieron líderes como Martin Luther King Jr. y Thich Nhat Hanh. Ambos estaban de acuerdo en lo siguiente, en que los hombres no son nuestros enemigos. Si matamos a esos hombres que piensan y actúan diferente a nosotros, ¿con quién viviremos? Entonces, debemos luchar para transformar esa ira, ese resentimiento, el odio, el miedo y la discriminación. Thich Nhat Hanh nos dice que lo que más necesita el mundo es desarrollar la compasión, la tolerancia y el amor. La ira, el resentimiento, el odio, el miedo y la discriminación son energías y como tal pueden transformarse gracias a la fuerza del amor. ¿Cuál es el punto de vista sugerido de Ciencia de la Mente acerca de este punto? Ciencia de la Mente nos enseña en primer lugar que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Aquello a lo que prestamos atención es lo que consideramos real para nosotros. En términos de psicología, esto se llama atención sesgada, que es la tendencia a centrar la atención en ciertos estímulos y a ignorar otros. Esta atención sesgada influye en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Todos tendemos a hacer este corte, esta atención sesgada sin darnos cuenta. Si dedicamos tiempo para mirarnos un poco a nosotros mismos y nos damos el permiso de descubrir cuáles son esas creencias o prejuicios que están ocultos o que no queremos reconocer, nos daremos cuenta de que en realidad somos la suma de todo lo que hemos pensado, de todo lo que hemos creído y de todo lo que hemos hecho, aparte de todas las influencias que recibimos del exterior. Muchas veces darnos cuenta de esto puede ser abrumador, porque creemos que que no nos dejamos influenciar por los demás, pero en realidad somos la suma de todo esto. Si bien uno no puede cambiar en sí lo que sucede en el mundo, en el exterior, lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra forma de pensar
y por lo tanto cambiar la percepción que tenemos. En cierta forma, el cambio sí es posible, pero no en la forma en que pensamos que podemos hacerlo. Ernest Holmes, el fundador de Ciencia de la Mente, nos recuerda que existimos en posibilidades que son ilimitadas. Estas posibilidades siempre buscan expresarse a través de nosotros. Él nos dice que debemos de destruir cualquier pensamiento que nos ate o que nos limite a una determinada situación o condición. Debemos cultivar el hábito de hablar con nosotros mismos. Debemos hablar con nosotros mismos y no con el mundo, porque toda experiencia en realidad ocurre en nuestro interior y se manifiesta en nuestro exterior. La visión global de los Centros para la Vida Espiritual señala que nuestra misión es crear un mundo que funcione para todos. Pero en realidad, ¿qué significa un mundo que funcione para todos? ¿Quiénes están incluidos en este todo? Nosotros, como seres humanos, buscamos darle un sentido a nuestra existencia. Y para darle ese sentido, creamos historias para que nos permita comprender el mundo, por qué el mundo es como es y cuál es nuestra función y nuestro lugar en ese mundo. Estas historias, eh, si lo llevamos a un sentido más amplio, nos cuentan acerca de las sociedades y las tradiciones anteriores a nosotros, qué era importante, qué era valorado en ese entonces, en esa época, y qué debería ser eliminado o transformado. Estas historias se dan tanto a nivel colectivo, la historia universal, la historia de los pueblos, y también a un nivel más íntimo, más personal, la historia de nuestros antepasados o de nuestras familias. Todo este tipo de historias, tanto las colectivas como las personales, se convierten en una fuente de aprendizaje. Pero lamentablemente tienden muchas veces a separarnos en lugar de unirnos. Eh, Aquí es muy importante recordar que las historias, como todo en realidad, en última instancia, son interpretaciones de la realidad y que no siempre reflejan la verdad. Y estas historias o la percepción que tenemos de ellas, de lo que ha sucedido del pasado, pueden cambiar a lo largo del tiempo. Lo que se trata es de no polarizarnos, como hablábamos anteriormente, en decir esto es verdadero o esto es falso, ellos son los buenos o ellos son los malos. De lo que se trata aquí es de tomar conciencia de cómo influyen estas percepciones, estas historias en la forma en que vemos el mundo, en la percepción que tenemos, en primer lugar, de nosotros mismos y de cómo vemos el mundo, cómo lo interpretamos. Un segundo punto es que no podemos cambiar aquello que no reconocemos, reconocemos que existe y conocemos de qué se trata. El primer paso para tomar conciencia de estas historias y de que cómo influyen en nosotros es darnos cuenta de la forma en que nosotros en sí tendemos a objetivizar y estereotipar a las demás personas. Hacer este ejercicio requiere de tomarnos tiempo para estar en silencio y prestar atención a estos primeros pensamientos, a estos pensamientos que nos vienen automáticamente cuando, por ejemplo, conocemos a alguien, cuando nos sucede algo, cuando leemos un artículo o vemos un video en redes sociales o en un programa de televisión, entre otros. Este primer pensamiento
Se dice que es generalmente el más puro, porque refleja nuestras creencias y prejuicios que están, digamos, ocultos y que afloran de una manera natural e instantánea. Una vez que tomamos conciencia de estos primeros pensamientos y los reconocemos, los identificamos, seremos capaces de ponernos a trabajar para transformarlos. En sí, esto puede resultar incómodo porque muchas veces mostramos cierta resistencia, no queremos reconocer que somos, que tenemos prejuicios o que hay ciertas creencias que están ocultas y que están inmersas o combinadas con dolor o con experiencias negativas. Esto puede ser incómodo, como dije antes, pero es necesario hacerlo. Es importante también el uso de las herramientas espirituales, que se puede resumir en lo siguiente: en ser bondadosos con uno mismo, compasivos, aprender a tener paciencia y compasión para pasar de la confusión a la paz, de la oscuridad a la luz, de la tristeza a la alegría. Holmes nos dice volver hacia nuestra luz interior, creer en nosotros mismos, en escuchar profundamente la naturaleza divina que siempre ha estado ahí. Un tercer punto es practicar el mindfulness o la atención plena, que no es más que estar en el momento presente. Esto en realidad puede ser también considerado no solamente como un tipo de meditación, sino como un ejercicio de autoconocimiento para poder liberarnos de las creencias, de los estereotipos y los prejuicios que vamos a ir encontrando. Todo en realidad en la vida es práctica, no es, como dije antes, una simple práctica de meditación, sino es darnos cuenta del autoconocimiento. Es estar presentes para dejar ir los prejuicios y las creencias ocultas y dejar de vivir en piloto automático. Muchas veces, y esto es enteramente humano, nos dejamos llevar por los acontecimientos, por lo que escuchamos, por los que oímos, y no los prestamos atención, simplemente fluimos con la conciencia colectiva. Pero lo que aquí se trata es de estar presentes y de cultivar y de mantener esa libertad de la multitud, tener esa verdadera libertad de pensar, de actuar diferente. Incluso si la multitud que está a nuestro alrededor está gritando o yendo hacia una dirección y yo voy en otra. Ahora, como último punto, dejamos dos preguntas que nos invitan a una reflexión más profunda. ¿De qué manera mis prejuicios y nociones preconcebidas me impiden ver a los demás como realmente son? Y una segunda pregunta es: ¿de qué manera estos prejuicios ocultos impiden que no solamente los vea, sino que trate a los demás con amor y bondad? Bueno, espero que este tema haya sido de su interés y que se animen a practicar, a tomarse unos minutos poco a poco, día tras día, a mantenerse presentes, a tomarse momentos de silencio para tomar conciencia de estos pensamientos y creencias ocultas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.